Bueno, buenas tardes, David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, en este momento tenemos 13 personas conectadas por Zoom y tenemos 6 estudiantes aquí en sala. Yo creo que ya. Okay. Ok. Bueno, entonces Listo. estamos listos. Sí, David, ya estamos listos para iniciar. Eh, Ok. Buenas tardes. Esta es una invitación desde la Facultad de Educación. La idea desde los cursos de maestro como ser político es que podamos trabajar también en las comprensiones de la realidad en la que nos estamos imbuyendo con el conflicto ruso-ucraniano, pero pues teniendo en cuenta que no somos expertos en el área, hay que buscar expertos. Entonces tenemos a David Roldán. David es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y es magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Entonces, él es el que nos va a estar dando la charla. Yo invito a las personas que están conectadas por Zoom, que si quieren prendan sus cámaras para que le puedan hacer preguntas a David. Y pues tenemos en cuenta que David no está viendo sino este pedacito del aula. Entonces, si quieren, quienes están aquí participar, entonces deberían moverse para el otro lado, ¿vale? David, todos tuyos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mm, Muchas gracias. ¿Me están escuchando? Escucha. Hola, buenas tardes. ¿Me están escuchando? Ok, bueno. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por tenerme Te en está cuenta. Pues, escuchando súper mal aquí en el aula. ¿aquí me Entonces, escuchas? ahí sí, perfecto. Ok. Bueno, pues agradezco a la Universidad Luis Amigó por la invitación, a ustedes por asistir acá. No sé más o menos cuánto tiempo tengo para la exposición. ¿Puedes aclarar? Sí, estamos hablando de una hora más o menos y unos Listo. 15 minuticos para preguntas. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, pues hay que comenzar hablando de este conflicto Rusia-Ucrania como uno más de los conflictos que se han presentado en la historia de nuestra humanidad. Es decir, no es un asunto nuevo eh, que los seres humanos conflictúen y conflictúen violentamente con el fin de ganar poder y, y incidencia, ¿sí? Frente al resto de la humanidad. Entonces, lo primero que hay que decir es que el mundo pues se ha distribuido políticamente a partir de unos intereses a lo largo de toda su historia, ¿sí? Desde que el hombre se asentó hace más o menos 4.000 años en el norte de África, ha tenido conflictos por la tierra y ha querido tener incidencia en otros territorios con el fin de tener más recursos, más poder, ¿sí? Entonces el ser humano es fundamentalmente conflictivo, digamos, y en el tema internacional se expresa de manera casi que natural, ¿sí? Eso que ustedes ven en la pantalla es más o menos la división política que tenemos hoy en el planeta Tierra. Cuando hablamos de división política es la segmentación que se hace de los distintos continentes e islas que hay en el planeta a partir de unas convenciones culturales, ¿sí? De unas tradiciones culturales y unos procesos de expansión política de distintos imperios y de asentamientos.
Eso quiere decir que esta división que ustedes ven en el mapa es un asunto, podríamos decirlo, subjetivo, arbitrario y producto de una enorme cantidad de relaciones, la mayoría de ellas violentas. Si ustedes se fijan, el continente europeo es uno de los que más divisiones tiene, ¿sí? En este momento, la Unión Europea, simplemente por citar una organización, tiene 27 estados en un territorio que es más o menos la mitad de Sudamérica, ¿sí? África tiene otra tanta cantidad de estados como Europa. Eso es producto fundamentalmente de unos desacuerdos históricos que se han dado, pero también de la segmentación a partir de las ideologías, de la cultura, de los idiomas, de las identidades diversas. Este mundo que ustedes conocen hoy, digamos que tiene una enorme historia de creación y fortalecimiento, pero pues, en una hora lo que podemos decir más o menos es que esta forma de entender el mundo más o menos organizado se consolidó a partir de 1945, esto es un 5, perdón, en la conferencia de Yalta, ¿sí? Cuando estos tres personajes que ustedes ven sentados ahí, Joseph Stalin, Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, se sientan básicamente a repartirse su enorme influencia en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se derrota el totalitarismo nazi, ¿sí? Entonces, la forma de entender el mundo que tenemos en este momento es básicamente producto, entre otras cosas, de esa conferencia de Yalta, donde el mundo se divide entre Oriente y Occidente, Oriente muy fortalecido y muy consolidado alrededor de la figura de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Occidente alrededor de los aliados que derrotaron también, digamos, en alianza con los comunistas a Adolfo Hitler y al nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Esto en teoría de las relaciones internacionales, por si alguna le interesa estudiar esto más adelante, es un punto fundamental del realismo, la teoría realista de las relaciones internacionales, que básicamente establece que las relaciones entre los distintos estados se dan por medio de la guerra y los acuerdos que se pueden lograr entre distintos estados se dan por medio de la guerra, ¿sí? Es por medio de la guerra entonces que el mundo se dividió posteriormente de manera institucional en dos grandes bloques: la Organización del Tratado del Atlántico Norte y el Pacto de Varsovia. Perdón que aquí me equivoqué. Esta configuración del mundo básicamente lo que buscaba era contener a los demás países que pudieran tener incidencia en el otro bloque. Sí, en azul ustedes ven el bloque occidental y en rojo ustedes ven el bloque oriental. Esa división del mundo entre Oriente y Occidente tendría entonces como elemento sustancialmente importante desde el punto de vista militar el Pacto de Varsovia. Esta es una imagen del planeta Tierra, digamos, desde arriba. Sí, ustedes pueden ver que Estados Unidos y lo que era la Unión Soviética o Rusia se conectan por el estrecho de Bering, ¿sí? Pero además, la Unión Soviética tiene una enorme incidencia, lo que ahora es Rusia, sobre el círculo polar ártico y la parte norte del mundo. Esta incidencia es fundamental porque quien pudiera controlar en buena medida el océano Atlántico, pues tenía la posibilidad de dominar el resto del planeta. ¿Y para qué se quería dominar el resto del planeta? Básicamente para sostener el fundamento
clásico de cada una de estas civilizaciones, en el caso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la teoría comunista de la organización social, ¿sí? Es decir, la expansión del proletariado a nivel global o un proletariado internacional, y desde el punto de vista occidental, nada más que la expansión del capitalismo a nivel global o la globalización, que es lo que nosotros conocemos ahora. En el año 89, este marco que ustedes ven acá se derrumbó, básicamente porque la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas colapsó, ¿sí? Esa idea de un gran Estado soviético comunista colapsó. El sistema de administración centralizado de la economía que persistía hasta ese momento en la Unión Soviética fracasó. En muchos de los territorios soviéticos sufrían hambrunas porque el Estado no era capaz de tener la suficiente producción de alimentos, ni infraestructura, ni industria que abasteciera a la población. Y la gente se levantó contra ese régimen y cae en el año 89 el muro de Berlín, que dividía la ciudad de Berlín, la capital de Alemania, entre Alemania Federal y la Alemania Democrática. Una Alemania que era occidental y la otra Alemania oriental. Ese muro cae y básicamente este mundo que estaba dividido entre Oriente y Occidente se derrumba, quedando en el ambiente y en la sociedad internacional la idea de que solamente había un gran poder a nivel global, que era el capitalismo occidental, Estados Unidos, Europa Occidental, y que la Unión Soviética básicamente tendría que plegarse a eso. Lo que ocurrió entonces con esta debacle de la Unión Soviética es la necesidad de crear un organismo que le diera una validez o una contundencia mayor al sistema internacional y a controlar ese orden internacional. Entonces se creó, bueno, ya venía consolidándose desde años antes, pero se planteó la idea de un esquema en la Organización de Naciones Unidas que brindara seguridad para todo el planeta, básicamente que protegiera la seguridad y la libertad internacionales. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con 5 miembros permanentes que son Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia, y con otra cantidad de miembros no permanentes que no tienen derecho a veto. Este asunto del derecho a veto es muy importante porque si uno de los miembros de este esquema renunciaba al veto, pues simplemente o expedía el veto, se caían las resoluciones de Naciones Unidas y no se llegaba a guerra. ¿Por qué les doy todo este contexto a ustedes? Básicamente porque este esquema fracasó, y ya vamos a llegar al tema de Ucrania. Fracasó en el año 2001, cuando un grupo terrorista internacional que se llama Al-Qaeda ataca el corazón financiero de Estados Unidos en Nueva York y ataca pues las Torres Gemelas. Seguramente ustedes han visto esta imagen. Y esa idea de un occidente todopoderoso después de la caída del muro de Berlín se va derrumbando, y este mundo occidental capitalista, globalizado, entra en una profunda crisis por cuenta de la amenaza terrorista. Esto tiene unas implicaciones políticas enormes, brutales. La más importante es que ese esquema del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que había proclamado una autoridad suprema para evitar las guerras, se derrumbó. Y se derrumbó esa idea de una autoridad suprema, y básicamente con esa lógica Estados Unidos invadió Irak, invadió Afganistán, ¿sí? Y lo hizo bajo una perspectiva que todavía es bastante debatible en el marco del derecho internacional, que es la defensa de los intereses del propio Estados Unidos.
Entonces vayan teniendo presente esto porque es a partir de esta justificación de la incidencia internacional de Estados Unidos que Rusia va a justificar su violenta anexión de Ucrania o el intento de Ucrania en este momento, pero también otras anexiones que tuvo hace unos años en partes de Ucrania como la península de Crimea, ¿sí? Y la parte oriental del Donbass, que es una región al oriente de Ucrania. Entonces, esta realidad, esta realidad internacional nos va poniendo en el colapso de la Unión Soviética y la llegada de la guerra contra el terrorismo. ¿Sí? Bueno, posteriormente, ¿qué ocurrió? Ese esquema inicial que ustedes habían visto de la OTAN como simplemente un círculo de protección de Occidente llegaba hasta lo que hoy conocemos como Alemania, ¿sí? Más o menos aquí en la mitad de Europa. Pero con la con la caída, perdón, de la Unión Soviética en el año 89 se empezaron a anexionar a la OTAN otros países de Europa Oriental, como Polonia, la República Checa y Eslovaquia, que hasta ese momento se llamaba Checoslovaquia, Hungría, Austria, los países bálticos, entre los cuales están Serbia, Montenegro, Bosnia, Herzegovina, Grecia, ¿sí? Todos estos países que estaban como más cerquita de la Unión Soviética y Rusia se empiezan a anexionar a esta organización del Atlántico, del Tratado del Atlántico Norte. Deme un segundo, por favor, es que tengo aquí un perrito muy bravo. Bueno, entonces la OTAN empieza a crecer de manera desbordada y muy amenazante para los intereses de Rusia y vamos a ver. David, recuerda porfa el micrófono. Ah, sí, ahí sí, ahora sí. ¿Cierto? ¿Me escuchan bien ahí? Bueno, entonces la OTAN se empezó a expandir de una forma muy peligrosa para los intereses de Rusia y ya vamos a ver cuáles eran los intereses de Rusia, incluso después de la caída de la Unión Soviética en el 89. Entonces, en el 99, fíjense la cantidad de países que se fueron anexionando a la zona de influencia de Estados Unidos, que es la OTAN, ¿sí? Todos esos países de los que les hablaba. Y al final, digamos, la parte más peligrosa para Rusia, más peligrosa para sus intereses, tienen que ver que, bueno, hay un paréntesis, ustedes tienen que pensar que esto es más o menos como un juego estratégico, un ajedrez, donde en la medida en que una de las potencias se va anexionando pedazos de territorio, la otra se siente más amenazada, ¿sí? En este juego tenemos que sacarnos un poco de la cabeza que hay unos buenos y otros malos para poder mirar este ajedrez. En el 2004-2009 se anexionaron estos otros países, mire, por ejemplo, Hungría, Polonia, y Polonia está pues aquí al lado de Bielorrusia, que es un país muy prorruso, todavía con una gran incidencia Rusia. Aquí al lado de Bielorrusia está Moscú y San Petersburgo, unas zonas pues de altísimo nivel estratégico para, para Rusia, ¿no? Y los últimos países que se anexionaron, donde ya se prendieron todas las alarmas y todas las alertas hasta el 2020 de parte de Rusia, fueron Letonia, Estonia y Lituania, que son estos tres países que están aquí al norte, límites con Polonia y cerca aquí al Mar del Norte, y donde se comunica pues con otros países como Finlandia y Suecia. ¿Qué pasó en el año 2020? Estos otros países que están en amarillo, que son Ucrania, Osetia del Sur y este es Georgia, plantean a la OTAN su interés de anexionarse, ¿sí? Y ahí es cuando
se prenden todas las alarmas de parte de Rusia porque vieron pues que sus intereses estaban profundamente amenazados, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el crecimiento de la OTAN hacia el oriente, pues fue detonando una cantidad de asuntos muy críticos, pero esto no se da en el vacío y quiero dar un poco de contexto. En el año 14, ¿sí? Ucrania está en una profunda crisis política. Ahí ustedes ven la plaza del Maidán en Kiev, ¿sí? Donde estos ucranianos salen a marchar pidiendo la anexión a la Unión Europea, ¿sí? Ellos no se han adherido a la Unión Europea todavía. Bueno, buena parte de los países de la OTAN ya están adheridos a la Unión Europea, pero Ucrania no. Y básicamente piden entrar a la Unión Europea porque quieren tener mejores condiciones de vida, quieren tener acceso a más desarrollo, más mercados, más infraestructura, cosas que ya venía aprovechando buena parte de los países que se anexionaron a la Unión Europea. Eh, a pesar de que muchos países europeos venían de una profunda crisis como la de Grecia, Portugal, Italia, pues pertenecer a la Unión Europea le daba en buena medida garantías de desarrollo a este país. Pero Ucrania tuvo profundísimas divisiones internas desde el año 2000, cuando se dio la denominada Revolución Naranja, hacia adelante. Había como una facción importante en el país que buscaba más libertades, gobiernos más democráticos, más abiertos, y había otra facción que todavía persiste más prorrusa, ¿sí? Con todavía muchos valores heredados de la antigua Unión Soviética, que buscaban un conservadurismo muy cercano a lo que Putin pretende ahora. En esa lucha había dos grandes personajes que eran Yushchenko y Yanukovych. Yushchenko representó esta revolución naranja hasta el año 2010, pero las continuas crisis económicas y políticas condujeron a que Yushchenko perdiera las elecciones del 2010, asciende Yanukovych, que es más prorruso, ¿sí? Y se llega a una profunda inestabilidad política hasta el 2014. Para contener esa inestabilidad política, Putin ataca a esta zona que se llama Crimea y se la anexionó, ¿sí? Putin por aquí por debajo llegó a lo que es el mar. Voy a poner este mapa más grande. Ustedes ven acá que Rusia tiene una incidencia muy grande en esta colita de aquí abajo entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Este que es más alargadito se llama el mar Caspio y este es el Mar Negro, ¿sí? Y Rusia se toma, digamos, el Mar Negro y llega aquí hasta la península de Crimea y la domina. Entonces la península de Crimea se anexiona en el 2014 a Rusia y desde ese momento ese país está básicamente en una guerra fría hasta que se calentó pues este año. Sí, entonces no es una cosa para nada nueva. Bueno, esto es muy importante que también lo tengan presente. Esta cantidad de fenómenos no se dan en el vacío. Ya Occidente, los países occidentales empezaron a tener una incidencia enorme en Medio Oriente por medio de la denominada primavera árabe. Después de la crisis financiera del 2008 hay una cantidad de movimientos nacionalistas, democráticos, que empezaron en Túnez, posteriormente se irrigaron por todo el norte de África. Aquí les voy a poner el mapita, empezó por acá en Egipto, ¿sí? Y se empezaron a dar movimientos populares que se denominaron la primavera árabe. El problema es que eso tuvo unos resultados agridulces. Claro, por un lado hubo movimientos populares que lograron cambios sustanciales en los gobiernos, como pasó por ejemplo en Egipto, y el derrocamiento de líderes autoritarios como en Libia, por ejemplo, donde cae Muammar Gaddafi, pero en otros países el desastre fue descomunal, como lo que pasó en Siria puntualmente, ¿sí? Y traigo esto a colación porque esa dictadura que se presenta en Siria es el primer punto de contacto después de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia.
Rusia con muchísimos intereses en Siria y Estados Unidos también. Entonces, todavía Siria en una profundísima guerra civil, ¿sí? Su presidente Bashar al-Assad estaba siendo respaldado por Rusia, y mientras que las disidencias y los poderes norteamericanos y occidentales estaban con el intento de derrocar a Bashar al-Assad. ¿Qué pasó en el medio? Apareció un enemigo común tanto para Estados Unidos y Rusia, que se llama ISIS o el Estado Islámico, ¿sí? Es un grupo fundamentalista islámico que busca la creación de un nuevo Estado puramente totalitario. En conclusión, ¿eso que llevó? A una profundísima inestabilidad regional, pero paradójicamente o hasta ese momento todavía no había un choque directo entre Estados Unidos y Rusia o una afectación directa de ninguna de las dos potencias, ¿sí? De ninguna de las dos potencias. ¿Por qué? Porque pues el Medio Oriente siempre ha sido una zona de profundísima inestabilidad, pero además estos países nunca habían tenido un intento de ser sociedades democráticas. Ahora bien, este argumento es muy importante si ustedes piensan que por qué Estados Unidos está tan interesado entonces en la guerra en Ucrania. Básicamente es porque la guerra en Ucrania está tocando uno de los principales lugares, perdón, de importancia estratégica para Estados Unidos y la Unión Europea, ¿sí? Es decir, Ucrania está prácticamente en el patio trasero de Europa. Y ahora entonces venimos a la discusión geopolítica o geoeconómica de la importancia que tiene Rusia para Europa. Para Europa y para Occidente no resultaba tan importante, por ejemplo, una guerra en Medio Oriente como si resulta catastrófica una guerra en su patio trasero. Estas líneas rojas que ustedes están viendo acá son los gasoductos con origen en Rusia, ¿sí? Esto es muy importante básicamente porque más del 40% del gas que se consume en Europa proviene de Rusia, y el gas se necesita la mayor parte del año con altísimos niveles de consumo en Europa por el intenso invierno, especialmente en las zonas más al norte, en la parte norte de Europa, ¿sí? Desde incluso la Siberia se extrae gas de Rusia, es uno de los principales productores de gas del mundo y abastece buena parte del centro de Europa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues Ucrania está básicamente en la mitad de la ruta de los principales gasoductos y es uno de los principales productores de gas también, Ucrania hacia Europa, ¿sí? Pero no solo eso, sino que Ucrania es el eje de salida y de entrada de comercio desde hace miles de años de esta zona del mundo, de lo que ahora es Rusia, hacia el mar Mediterráneo, bordeando el Mar Negro, ¿sí? En esta zona que ustedes ven acá, que se llama Burgas, por ejemplo, alrededor de esa zona creció el antiguo Imperio Romano de Oriente, la ciudad de Constantinopla, ¿sí? Entonces tiene una importancia cultural y geoestratégica de enorme valor para Rusia y para esa cultura rusa, ¿sí? Entonces ganar Ucrania no es solamente ganar cualquier pedazo de tierra, sino es ganar influencia geoeconómica, trascendencia para el transporte del gas y dominación geopolítica, ¿sí? Pero además la cultura ucraniana, digamos que se ha cimentado a partir de ese conflicto idiomático. Bueno, ustedes que son del tema de idiomas lo pueden entender muy bien. Idiomático, cultural, identitario entre lo ruso y lo no ruso, ¿no? Entonces, esa conflictividad, esas tensiones permanentes que se han dado, pues trascienden el tema económico, pero digamos están ahí presentes todo el tiempo. En este momento se está construyendo un gasoducto adicional que va por el Mar del Norte,
que se llama Nord Stream 2, donde ustedes ven la línea punteada. Es un gasoducto que busca abastecer con mayor cantidad de gas a Alemania por la zona norte y a los países cercanos, ¿sí? Y, y bueno, por la guerra quedó cancelado. Entonces estos fenómenos geopolíticos son muy importantes, son trascendentales para entender estas realidades. En el asunto geopolítico también es importante tener presente el asunto de la producción internacional de petróleo. Ustedes han visto que en este momento hay un escándalo, digamos, internacional por el crecimiento exorbitado de los precios de la gasolina, del petróleo, ¿sí? El petróleo incluso llegó a estar por encima de los $130 el barril, lo que no se veía desde la primera década de 2000, y eso tiene una incidencia brutal, descomunal, especialmente en los países más consumidores de petróleo, como el mismo Estados Unidos. Y si ustedes ven acá en esta gráfica, pues algunos de los países enemigos de Occidente o que han sido declarados enemigos de Occidente, pues están en esta tabla. Estoy hablando de Rusia, ¿sí? Irán, Irak, Emiratos, bueno, y algunos de estos otros países como Venezuela, que no está acá, porque no es gran productor, sino que tiene grandes reservas de petróleo. Entonces, esto es bien importante tenerlo presente porque es con estas ecuaciones con las que Estados Unidos está jugando en este momento la lucha geopolítica con Rusia, ¿sí? Es decir, cómo mantener el equilibrio en la globalización actual, cómo mantener los precios del petróleo actuales, manteniendo una guerra o digamos acompañando una guerra como la que se está acompañando con Ucrania, ¿no? Entonces ahora venimos a los asuntos más concretos sobre la propia guerra de Ucrania, ¿sí? La actitud de Estados Unidos frente a la guerra de Ucrania no ha sido por medio de enviar tropas como Estados Unidos lo hizo, por ejemplo, en Afganistán o en Irak, sino en bloquear el petróleo de Rusia, ¿sí? Empezar a bloquear esas cuentas de Rusia no solamente con el bloqueo al petróleo y al gas, sino con el bloqueo de cuantiosísimos recursos que tienen multimillonarios rusos por el mundo entero, ¿sí? Pero entonces la guerra, digamos, en este nivel de interdependencia, está basada en el manejo del comercio en este caso, de este recurso que es el petróleo, ¿sí? La importancia para Rusia más significativa ha sido el golpe a la economía global, ¿sí? Especialmente la incidencia que ha tenido en los precios del petróleo en Estados Unidos, pero el juego que está haciendo Estados Unidos ahora es abrir muchas más reservas que tenía, digamos, en control para gastos futuros, especialmente de la propia reserva de Estados Unidos que está en fuentes no convencionales que se sacan por medio del fracking en su propio país para ponerlos a disposición del comercio global. Entonces, estos recursos de gas que ya no va a tener, por ejemplo, Alemania o Europa Occidental, por cuenta de la crisis política con Rusia, pues los va a obtener de parte de Estados Unidos y otros países. Ese gas ya no se va a transportar por gasoductos, por lo menos en el corto mediano plazo, sino que se va a transportar en barcos de gas natural licuado que tiene que regasificarse a unos costos altísimos, altísimos para los países de Europa Occidental. Entonces, aquí estamos ya en un punto bien denso de las incidencias y de la realidad geopolítica que nos abarca en esta situación. Bueno, ahora vámonos al tema propiamente de la guerra, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, Rusia pues empezó a tomarse las primeras ciudades del norte de Ucrania, ¿sí? Y en un proceso sistemático
bombardeos y de toma de ciudades, se dice que ha desplazado aproximadamente 2.3 millones de personas desde que comenzó la ofensiva militar. Estuve mirando algunas cifras de ACNUR y se habla de más de 4 millones de personas desplazadas, pero todavía no hay como un acuerdo sustancial sobre eso. Para que ustedes se hagan una idea, por ejemplo, Venezuela, que es algo que nosotros tenemos muy cerca, con la crisis económica que se ha vivido, ha expulsado más o menos 5 millones de personas desde el año 2015. Estas 2.3 a 3 o 4 millones de personas han salido de Ucrania en un mes, ¿sí? Entonces la crisis es brutal. Ucrania, pues, tiene unas redes ferroviarias y unas redes de carreteras relativamente modernas, y es en buses y en trenes que estas personas han salido, especialmente hacia Polonia, que está aquí en el círculo más grande, donde ha salido la mayor cantidad de gente, pero hacia el sur a Moldavia, Rumania, Hungría, otros países como Alemania, ha salido la mayor cantidad de gente de esa zona. Quiero decir aquí que David, no es... ¿cuánta es la totalidad de población de Ucrania? Ucrania de tener alrededor de 50 millones de habitantes, una población similar a la de Colombia. Pero tiene que tener en cuenta que la mayor parte de la población de hombres se ha quedado en la guerra. Por ahí una ley marcial que exige que los hombres se queden en ese territorio en la guerra, ¿sí? Entonces esta situación, bueno, es bien compleja. Esta zona que ustedes ven aquí, oriental rayada, son zonas prorrusas, es decir, no tienen una abierta intención de combatir el poder de Vladimir Putin. Es una zona que se llama el Donbass, Lugansk y Donetsk, son estas dos regiones que están acá, que más o menos tienen una lógica de interacción más prorrusa, similar a la que pasa aquí en el sur, en la península de Crimea, ¿sí? Entonces, la situación de los refugiados y de los desplazados básicamente se vive en las principales ciudades como Kiev, ¿sí? Dicho esto, es importante anotar algo, y es que Europa no tiene una... esto no es nuevo para Europa, ¿sí? Esto no es nuevo para Europa, y las crisis de refugiados son permanentes en esa parte del mundo. Aquí traje algunos indicadores sobre origen de los refugiados, la mayoría de ellos que llegan a Europa, ¿sí? Por ejemplo, de Siria han sido desplazados, digamos, o expulsados de su país 6.3 millones de personas, de Afganistán 2.6, Sudán del Sur 2.4, Birmania 1.2, Somalia casi 1 millón de personas, ¿sí? Y planteo esto porque en lógica humanitaria, digamos, lo que hay que plantear es cómo está preparado Europa para afrontar esta nueva realidad. Y ha sido bien interesante. Yo les recomiendo que revisen, si les es posible, la televisión alemana, la DW o Deutsche Welle, donde hay una cantidad importante de documentales sobre esa experiencia de integración cultural entre refugiados. Hay una experiencia que a mí me parece significativa y que se las quería traer, y es sobre el asunto del racismo o la xenofobia que se ha presentado, o la segregación que se observa con más claridad en algunas comunidades europeas, muchas de ellas xenófobas o muy conservadoras frente a los inmigrantes según su lugar de procedencia, ¿sí? Entonces, pues ustedes sabrán que la población ucraniana es más blanca, tiene un origen más similar o similar en su faccionomía, en su color de piel a la población de Europa Occidental, y esta población ha recibido un tratamiento preferencial o distintivo al de otra población árabe. Y quiero plantear esto porque esta crisis de refugiados que se está dando ahora, ¿sí? Y estas tensiones de Ucrania pueden generar, y aquí viene una señal importante, mayores tensiones identitarias y conflictos posteriores, especialmente en Europa Occidental, ¿sí?
con la irrupción de nuevos grupos totalitarios de absolutismo blanco o grupos racistas neonazis, ¿sí? Especialmente, por ejemplo, en Alemania y en Europa Central, puntualmente en el país de Hungría, donde hay un presidente que se llama Víctor Orbán, se están destacando grupos totalitarios que están negando la entrada a inmigrantes refugiados de distintos países africanos y del norte de África, de Oriente Medio y en este caso pues de Ucrania, ¿sí? Entonces, este resultado de la guerra pues tiene unas connotaciones descomunales para el futuro de Europa, especialmente, como les digo, por el rebrote de movimientos xenófobos, neonazis, muy complejos para lo que se viene de ese país. Bueno, vuelvo acá para plantear entonces en qué estamos en este momento. Ah, bueno, no, perdón, voy a irme a esta. ¿En qué estamos? No, esto tampoco. ¿En qué estamos? En esta, ¿sí? ¿En qué estamos? Rusia se toma Kharkov, Rusia se toma Gerson en el sur, Rusia se toma el puerto de Odessa, Rusia se toma la ciudad de Chernobyl, donde hubo una catástrofe nuclear después en el año 87, en plena crisis del modelo soviético, explota una central nuclear que abastecía de energía a la Unión Soviética y eso está despoblado, pero simbólicamente era importante para los rusos, entonces se la toman y ocurre, digamos, lo que era un secreto a voces que lo decía el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, era que Rusia se iba a tomar a, a Ucrania. Pero ¿qué ha pasado después de un mes? Digamos, o qué revelan las informaciones que uno encuentra pues en la prensa. Los rusos lograron llegar a las principales ciudades, se tomaron Gerson, Odessa, incluso la zona periférica de Kiev, se tomaron Mariupol, pero no han logrado consolidar un poder territorial con sus tropas, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo presente porque como que se le fue la mano a Putin, creyó que podía tener una guerra fácil y los ucranianos han resistido con los dientes y con las uñas. Esto tiene una incidencia enorme en el trasegar de esta guerra porque buena parte de los rusos no tenían ni la logística para manejar toda su tropa de aproximadamente 300.000 hombres para tomarse Ucrania y están empezando a replegarse. Justamente ayer aparecieron unas imágenes en una localidad que se llama Bucha, alrededor de Kiev, donde se empezaron a ver cuerpos esparcidos por distintas calles de esta ciudad. Esto está por ahí regado en internet. Y ya se empieza a hablar de un desastre humanitario pues de dimensiones impresionantes. Pero ¿por qué se logra eso? Y eso sería una de mis principales conclusiones ya para ir cerrando, y es Rusia pierde su intencionalidad fundamental, que era tomarse Kiev, poner la bandera de Rusia en lo más alto de Kiev y decir Ucrania es rusa, ¿sí? Se está replegando y en ese repliegue está dejando una devastación brutal. De hecho, ya hay varias demandas ante la Corte Penal Internacional y ante la Corte Internacional de Justicia por crímenes de agresión, crímenes de guerra, que van dejando unos panoramas bien claros que ya les voy a plantear acá. Entonces, ¿cuál es el panorama? Lo más claro, el escenario más claro y más posible en estos días que siguen. Si Rusia se repliega, que es lo que está ocurriendo, habría una derrota estratégica de Putin y una posible apertura democrática. ¿Eso qué implicaría? Desde hace más o menos 15 días vienen negociando rusos y ucranianos cómo terminar con esa guerra. En el escenario más claro, para mí, Rusia se repliega, se le entrega la región del Donbass, se le entrega la región del Donbass a Rusia, que es esta zona oriental, ¿sí? Rusia continúa con el poder de Crimea y la condición de Rusia para retirarse es que Ucrania ya no va a pertenecer a
la OTAN. De ninguna manera Ucrania pertenecerá a la OTAN, ¿sí? Entonces, si ustedes ven acá, perdón, si ustedes ven acá esa ilusión de que Ucrania pertenezca a la OTAN, parece menos clara, pero hay algo bien interesante y es que en ese juego de relaciones globales, para Occidente tampoco es tan importante que Ucrania ingrese a la OTAN, aunque sí puede ingresar a la Unión Europea y entrar en un sistema de defensa de la Unión Europea. ¿Eso qué implicaciones tiene? Básicamente que Occidente y en este mundo globalizado en que estamos, dará cuenta de el enorme fracaso que tuvo Putin al hacer estas enormes masacres en Ucrania, y eso en sí mismo es una derrota. A pesar de haberse ganado ese pedazo de terreno, de territorio, el costo de esa guerra en términos de vidas y de desplazados se lo van a cobrar a Putin eternamente, ¿sí? Entonces, para Rusia lo único que van a venir es como más condenas y más sanciones internacionales en materia económica, ¿sí? Pero el posible fin de la guerra daría paso a una apertura democrática en Rusia. ¿A qué me refiero con eso? Dentro de la misma Rusia hay unos movimientos muy efervescentes contra el mismo Putin que podrían conducir a levantamientos populares incontenibles, ¿sí? Esta guerra fratricida enorme en Ucrania ha desgastado enormemente la moral de buena parte de la prensa y de los movimientos sociales en esa parte del mundo, y eso podría conducir a levantamientos sociales que conduzcan a una debacle del proyecto autoritario de Vladimir Putin, ¿sí? Hay otros dos escenarios menos claros. El segundo está en un nivel intermedio, y es que la guerra se sigue extendiendo sin un vencedor claro. Putin se enclaustra y queda eternamente pues ahí, ya como ha estado los últimos 20 años en el poder, y agudiza el autoritarismo. En ese escenario habría unas tensiones muy importantes a nivel internacional y habría un papel fundamental de un actor que ya les voy a decir cuál es, que entraría a mediar ahí. Y el escenario más improbable, más difícil de observar, es que Rusia gane esta guerra y se tome toda Ucrania, que crezca la dominación de la era post-soviética, es decir, que Rusia pudiera llegar otra vez a conquistar todos estos territorios, a tener influencia en Letonia, Estonia, Lituania, etcétera, que ha sido el sueño de Putin, de volver a la Rusia grande, incluso a la Rusia presoviética, anterior a la revolución soviética de 1917, pero ese escenario cada vez es más improbable por los costos en vidas que hay en este momento. Bueno, entonces, esa es más o menos la realidad de la guerra en este momento, más o menos unos 15.000 muertos, la mayoría de ellos combatientes, pero muchos más civiles. La devastación humanitaria es más desde los refugiados que han tenido que salir de ese país. Hay una guerra informativa devastadora, mientras que los ucranianos hablan de 15.000 soldados rusos muertos. Los rusos dicen que ellos han tenido únicamente menos de 1.000 muertos en todos estos combates. Los rusos a su vez dicen que los ucranianos han inflado datos, etc. Entonces, alrededor de esta guerra hay una guerra informativa, hay una guerra simbólica también descomunal. Bueno, quiero cerrar esta charla hablándoles de China. ¿Por qué China? Porque China es el gran poder que está concentrando el interés del mundo y va a ser el gran ganador de esta guerra. Y me explico. China está hace unos años metido en un enorme proyecto de conquista internacional de proyectos de infraestructura que se denomina la Ruta de la Seda en el siglo XXI. La Ruta de la Seda fue un proyecto que comenzó en las épocas de Marco Polo estoy hablando de la Edad Media, para conquistar toda Asia, ¿sí? Estas líneas rojas que ustedes ven acá en el centro de Asia, y llegar hasta Moscú y hasta Madrid, conquistándose, digamos, todo el norte de Asia y toda Europa occidental.
China es el gran prestamista no solamente de Rusia, sino de los países occidentales, ¿sí? En el sentido de poder de alguna manera integrar nuevamente al mundo después de esta guerra ucraniana, pues los chinos tendrían la enorme capacidad de generar rutas de comercio, rutas de expansión de energéticos, de hidrocarburos desde distintas partes del mundo por esta nueva ruta de la seda. Como ustedes ven, es un proyecto descomunalmente grande que tiene que ver con caminos, ferrocarriles y que incluso involucra a Sudamérica. Ustedes ven ahí, aparecen Brasil, Perú, Chile, bueno, otros países que tendrían enorme interés en participar de esta hegemonía de los chinos a nivel global. Sí, China de hecho ya tiene enorme incidencia en América Latina, especialmente en la construcción de carreteras, de puertos, de distintas obras de infraestructura. Pero con esta expansión podría llegar a, digamos, aprovechar ventajas y puertas que se le abren en este conflicto entre Occidente y Rusia para volverse la potencia hegemónica a nivel de infraestructura en esta zona del mundo. Adicionalmente, también se abre paradójicamente un canal de diálogo muy franco entre Occidente y China para mediar en un nuevo tipo de orden mundial o una nueva forma de interacción más respetuosa entre las distintas potencias. ¿Por qué? Básicamente porque con esta guerra esas grandes potencias como que se mostraron los dientes, ¿sí? Se mostraron la capacidad de hacer daño. Incluso se llegó en algún momento a hablar de la activación de posibles armas nucleares que serían absolutamente devastadoras y que pues afortunadamente ya se desescaló eso, pero que el solo hecho de que sea latente la posibilidad de usarlas ya prende las alarmas en el mundo. Bueno, entonces dicho esto, quiero cerrar pues planteándoles que la guerra de Ucrania, entre Rusia y Ucrania, pues no es otra más de las guerras transnacionales históricas que se han dado en el mundo. Es una guerra que está dejando enormes cantidades de muertos, pero no fue una guerra mundial, fue una guerra europea, fue una guerra donde ha entrado en una debacle profunda, me parece a mí, el autoritarismo de Vladimir Putin, una guerra con unos enormes costos logísticos estratégicos por la crisis de hidrocarburos que se está viendo, por la carestía de los productos que produce, valga la redundancia, Ucrania y Rusia, especialmente materias primas, pero que no se va a convertir en una gran guerra mundial, afortunadamente. Pero sí deja unas enormes señales, como el tema del futuro xenófobo, racista, especialmente en Europa Occidental, y como la preeminencia de China en el escenario internacional. Bueno, eso sería todo. Agradezco su atención y estoy atento a sus preguntas, comentarios. Gracias, David. Yo quisiera empezar con una pregunta y es más desde la reacción de Estados Unidos al conflicto. Hace poco vimos a Biden suavizando mucho la relación con Venezuela, Sí. pero en la gráfica que nos mostrabas ahorita, Venezuela ni siquiera aparecía. ¿Cómo lees ese acercamiento de Biden a Venezuela en función de este conflicto? Sí, ha habido varias lecturas sobre ese acercamiento con Venezuela. La primera lectura es que Estados Unidos quiso asegurarse las principales reservas internacionales de petróleo, pero ojo que las reservas no son las mismas cifras de producción internacional de petróleo. ¿Qué quiero decir con eso? Venezuela entró en una crisis de su sector de producción de hidrocarburos con la dictadura de Maduro y Chávez. En este momento produce menos de 1 millón de barriles diarios de petróleo, pero tiene las mayores reservas, o sea, tiene mucho petróleo debajo, pero no tiene cómo sacarlo, ¿sí? Entonces, lo que ha querido Estados Unidos es garantizar influencia regional, ¿sí? Para controlar los principales impulsos autoritarios de Putin en la zona de principal influencia de Estados Unidos, que es América Latina. El doble juego que está haciendo Biden y que está haciendo Estados Unidos con Venezuela es decirle,
ya que su principal proveedor en este momento, que es, o su principal aliado internacional como potencia, que es Rusia y tal vez China, pueden entrar en una debacle. Yo le puedo garantizar algunas formas de negociación más favorables si usted entra en mi área, en mi ámbito de influencia. Pero al parecer, con la desescalada o con la crisis o la derrota estratégica y militar con la que no contaba Putin y que lo ha llevado como a retraer sus tropas en Ucrania, eh, digamos, las implicaciones que tuvo el llamado de Biden a Maduro, pues como que esa estrategia se ha ido diluyendo. Básicamente lo que quería Biden un poco era como mover el tablero, pero creo que eso no avanzó mucho más de esa primera noticia, y sí depende mucho más de Maduro. Es decir, se le abrieron las puertas a Maduro para que generara como demostraciones de más apertura y posibilidad, por ejemplo, de reactivar una mesa de negociación que tiene en México con la oposición, pero me parece que eso no avanzó mucho más de ahí. ¿Qué consecuencias económicas podría tener si el conflicto se mantuviese en países como Colombia, que no son productores a mayor escala, pero que, Sí. por ejemplo, estamos hablando de fracking y ya se lo van a empezar a aplicar y van a empezar a pilotearlo? ¿Habría algún tipo de impacto como productor de petróleo o no? Sí, Colombia está entre los países que están ganando, digamos, réditos con esta guerra, paradójicamente. Porque Colombia es todavía exportador de petróleo. ¿Sí? Más o menos el 50 o 60% del petróleo que produce Colombia. Colombia produce alrededor de 1.800.000 barriles diarios de petróleo. Son para exportación, y obviamente es mejor exportar a $130 o a 120 o a $110 el barril que a 50, 60 como veníamos antes de la guerra. Entonces, por ese lado estamos ganando, pero estamos perdiendo sustancialmente porque la mayoría de los agroquímicos que se necesitan para el sostenimiento de la agroindustria y de la agricultura en Colombia provienen de Ucrania y de Rusia, y están en unos niveles altísimos, ¿sí? Si eso se le suma a la crisis de los precios por los contenedores que están escasísimos en el mundo después de la pandemia, pues tenemos el problema de inflación generalizado en todo el planeta, no solamente en Colombia, pero en Colombia pegaría durísimo, y la inflación pega más duro en los países más pobres o países en desarrollo como Colombia, ¿sí? Porque esa inflación pega más duro en los bienes de la canasta básica. Entonces la gente que gana menos tiene que pagar mucho más que lo de los ricos por alimentarse simplemente. Entonces los costos en materia económica son enormes con esta guerra, ¿sí? Y sufren obviamente mucho más las poblaciones más pobres, que son los que tienen que pagar más por los costos de la inflación especialmente. Lo que más le está costando a la economía mundial con esta guerra y con los coletazos de la pandemia por coronavirus es el tema de la inflación, ¿no? Mi, pregu- mi pregunta es, ¿qué podemos esperar? ¿Cuál es el devenir de esta guerra? ¿Vamos a tener un dólar más alto? ¿Vamos a tener una inflación, la comida más cara, más desigualdades en el país? Pero, ¿qué va a pasar entonces, por ejemplo, con ese impacto que vos estás diciendo que, bueno, es mejor vender el barril porque el dólar va a estar más caro? Sí. Pero hay otras fuentes económicas dicen que va a bajar, que va a estar bajando. Entonces, no sé si Sí, vaya a ser bueno esto de estar vendiendo, ¿no? Porque pues el dólar está como, ¿cierto? Disparado. sí, la relación entre el dólar y el petróleo es inversamente proporcional. Es decir, en la medida en que el precio del dólar está más alto, ¿sí? El precio del dólar tiende a caer. ¿Por qué? Porque si hay más dólares en la economía, ¿sí? Es una teoría pues simple de mercado, el precio de ese valor fundamental que es el dólar tiende a caer.
Entonces, claro, lo que está pasando en países como Colombia o Brasil es que hay una enorme entrada de divisas en este momento, es decir, los grandes capitales se están desplazando hacia Colombia, por ejemplo, o hacia países exportadores de petróleo como Ecuador, como México, porque son muy atractivos en materia de inversión en hidrocarburos en esta coyuntura. Entonces, ustedes han visto, por ejemplo, que en las últimas 2 semanas el precio del dólar ha caído ya por debajo de los 1.600 o 1.700 pesos, 3.700, perdón, pero estuvo por encima de los 4.000 y pico, ¿cierto? Entonces, el sostenimiento de la guerra lo único que generaría para el mundo entero es una mayor dependencia de las reservas activas o de la producción activa de petróleo que se tiene en este momento instalada. Pero a lo que quiero ir, bueno, eso puede tener un efecto incluso positivo sobre la inflación porque el dólar va a estar más barato y los bienes que se compran en el exterior van a resultar más baratos para los colombianos. Pero eso tiene un efecto perverso, como decía más temprano, porque eh, estamos en una crisis inflacionaria en Colombia y en el resto del mundo, y esa crisis inflacionaria tiende a afectar a las poblaciones más pobres, especialmente por el tema alimentario, ¿sí? Entonces los alimentos se van a volver mucho más costosos. No solamente en Colombia, sino en países como Perú en este momento. Justamente ayer hay unos levantamientos populares descomunales porque la gente está aguantando física hambre, ¿sí? Porque no tiene, el dinero simplemente no le alcanza para comprar la canasta básica. Entonces la inestabilidad, producto de la inflación, puede llegarnos de manera muy compleja y bueno, estamos en un año electoral y eso puede tener incidencia en movilizaciones sociales, ¿sí? Tengan presente que si la gasolina está más cara, eso va a reducir las ganancias de los transportadores y bueno, el precio de la gasolina seguramente va a subir sustancialmente en las próximas semanas. Entonces, los efectos son globales. Como estamos en una economía global, los efectos son globales. Y para Colombia sostener esta guerra es muy costoso. Lo único sería, digamos, que esta guerra termine lo más pronto y haya algunos acuerdos internacionales en materia de energía y gas y que se controle la inflación con las herramientas específicas que tienen los gobiernos. Colombia y los distintos estados, digamos, más moderados en materia económica, tienen la herramienta de las tasas de interés, que básicamente consiste en volver más caro o más barato el acceso al crédito. El Banco de la República la semana pasada subió sustancialmente las tasas de interés. Eso quiere decir que la gente va a tender más al ahorro, ¿sí? Porque le va a dar mucho más rédito, teóricamente hablando, el dinero, sí, pero también va a tener menos acceso a crédito y eso va a frenar sustancialmente el crecimiento económico de nuestro país. En síntesis, los efectos económicos de la guerra apenas están por verse y probablemente sea a final de este año o del año próximo cuando veamos un frenón del crecimiento económico que traíamos y sobre todo problemas inflacionarios bastante serios. David, hay una pregunta en el chat. Sí. Dice, ¿qué relación hay entre la Agenda 2030 con el conflicto ruso-ucraniano? Esto también al calor de la inminente irrupción de la izquierda de la política en América Latina. ¿Tiene algo que ver con este nuevo orden? Pues la Agenda 2030 es la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible. Si no estoy mal, me corregirán. Y esa agenda tiene como principio fundamental un orden global para la sostenibilidad, un orden global, un orden planetario para el control de las emisiones, para la reducción de la pobreza, para el control de la indigencia, el control de las migraciones, la expansión de la educación pública, el control de las pandemias, etcétera, etcétera. Lo que está demostrando la guerra, y me parece interesante la pregunta, es que lo que está demostrando la guerra es que va en contra del sistema internacional que montó esa Agenda 2030. Esa Agenda 2030 fue pensada, masticada en el seno de la Organización de Naciones Unidas. Lo que está demostrando esta guerra es el fracaso del sistema de Naciones Unidas. Es decir,
si cualquier potencia, y me perdonan la expresión, le da la gana de patear el tablero internacional como lo hizo Estados Unidos en la guerra de Afganistán e Irak, y le da la gana a Rusia de patear el tablero y de invadir a Ucrania, quiere decir que esos sistemas de contención globales que se pensaron después de la Segunda Guerra Mundial en esa conferencia de Yalta, pues no están funcionando. Y los compromisos de sostenibilidad del planeta, y yo pegaría ahí los compromisos, por ejemplo, de la reducción de emisiones para el control del cambio climático, no tendrían mucha verosimilitud ni mucha claridad. Ahí puntualmente, por ejemplo, miren lo que está pasando. El mundo está en una emergencia en este momento económica por cuenta del alto precio del petróleo, y que lo están pagando especialmente los países ricos. Los gringos en este momento están asustadísimos porque tienen que pagar mucho más dinero por el litro de gasolina, que se paga ya pues el litro, pero para nosotros sería el galón. Eso tiene unas implicaciones muy serias. Cuando le tocan el bolsillo a los gringos y a los occidentales, van a decir, esa agenda de fracking, dejémosla congeladita. La agenda de reducción de gases de efecto invernadero, dejémosla congeladita. Incluso se está hablando nuevamente de volver al carbón como un medio de generación eléctrica, ¿sí? Y el carbón es el elemento más contaminante para la generación eléctrica. Todavía se utiliza mucho en China, pero en Europa ya se está yendo hacia la descarbonización. Entonces, claro, lo que veo yo a Cristian le diría es una retracción o un aplazamiento de esa Agenda 2030 por cuenta de la escasez de los recursos estratégicos que se necesitan para que el capitalismo simplemente funcione. Entonces eso me parece que se está frenando y se está deteniendo. Además, porque esta crisis, esta guerra entre Rusia y Ucrania demuestra la enorme inestabilidad del orden político internacional. Cualquier otro dictador puede, o cualquier otro régimen autoritario, como por ejemplo el de China, podría tener intenciones de atacar otros lugares para buscar sus intereses. China tiene los ojos puestos sobre Taiwán, Corea del Norte tiene los ojos puestos sobre Corea del Sur. Bueno, hay otros conflictos ahí latentes que podrían desatarse a partir de esta nueva situación. Estamos en un momento bien denso, estamos pendiendo de un hilo, no para la Tercera Guerra Mundial, pero sí para una profunda inestabilidad económica global. Entonces, esos grandes objetivos trazados a nivel global tienden a aplazarse por lo menos. Y en América Latina, claro que tiene una incidencia directa, como lo estaba diciendo yo hace un momento, demuestran que la enorme dependencia que América Latina ha tenido de Estados Unidos y del sistema capitalismo global, siendo países subdesarrollados incluso, esa enorme dependencia conduce a que estemos muy afectados por estos choques externos, por ejemplo, con los de inflación, ¿sí? Yo no diría que tanto para la izquierda en América Latina, pero sí para propuestas antidemocráticas, ¿sí? Que ven que el sistema democrático puede ser que no esté generando los réditos suficientes y se pueden generar propuestas autoritarias similares a la de Putin, similares a la de Bolsonaro, similares a la de Maduro, que vayan en contravía de esos principios occidentales que nos han vendido desde siempre. Eso podría decir, Cristian. Muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta adicional en el chat o aquí en el salón? ¿No? Bueno, David, muchísimas gracias. Yo creo que luego nos vamos a quedar con más preguntas, pero en este momento la charla fue muy, muy esclarecedora. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por invitarme. La habíamos promocionado como el conflicto ruso-ucraniano para Dummies y efectivamente creo que todos logramos entender lo que estabas planteando. Bueno. Te quiero agradecer muchísimo eso. Traté de hacerlo. Sí. Tuvimos más o menos unas 34 personas siempre conectadas en Zoom. Aquí tenemos sí. 12 personas. No sé si, Diana, ¿quieres prender la cámara de pronto y saludar? La persona que te está hablando en el chat en este momento es nuestra directora. Ok. No sé si...
Ok. Diana. Hola, Hola. Clary, ¿me escuchas? Sí, Sí, buenas aquí te estamos tardes, Diana. ¿Qué escuchando. tal? Hola, David. No, pues darte las gracias porque de verdad que ese era un tema que había generado pues como muchas curiosidades en los estudiantes que me habían dicho, pero es que estamos tocados, estamos sintiendo que no entendemos qué es lo que está pasando y de verdad que darte las gracias porque fue muy claro, fue muy de acercarlos a ellos a esta realidad. Entonces, no, agradecidísima por tu intervención. De verdad que mil gracias. Muchas gracias a ustedes, a sus órdenes. Me vuelvan a invitar por allá. Claro Ojalá que que sí. sí. Excelente. Bueno, David, muchísimas gracias. A ustedes, un abrazo. Que estén bien.